Medicina General, y también trabaja en el CESAC 20 de la Villa 1114, y también integra la colectiva de salud feminista. También nos va a acompañar Sara del Valle, que bueno, se le hizo un poquito tarde, pero bueno, está por llegar, que bueno, que es docente en la materia del rol del psicólogo en el equipo interdisciplinario de salud, coordinadora del taller del tomate, y también trabaja en el área de dirección de salud comunitaria en la provincia de Buenos Aires. Y también por último nos va a acompañar Leonardo Gorbats, también psicólogo, autor de la Ley de Salud Mental, y también integrante de la Dirección Nacional de Protección de Derechos de grupos en situación de vulnerabilidad en la Secretaría de Derechos Humanos. Así que, bueno, grandes panelistas nos acompañan hoy, y la dinámica un poco del encuentro es que puedan dejar un espacio a que ellos puedan intervenir, y luego abrimos un espacio a preguntas y a un intercambio para bueno, también dejar que aquellos puedan explayarse. Cualquier pregunta la pueden ir haciendo por el chat, y nosotros la anotamos y se las hacemos luego. Bueno, si les parece, comenzamos entonces, y bueno, le damos uso del espacio a Silvia para comenzar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco la invitación, siempre Auge me invita a estas charlas, así que es un gusto para mí. Bueno, yo quería empezar haciendo un poco de historia. El otro día, la semana pasada, nos encontramos con Leo en otro Zoom, y recordábamos que ya se cumplen 10 años de la promulgación de la Ley de Salud Mental, que es increíble. Bueno, para mí es increíble que ya hayan pasado 10 años. Ustedes seguramente eran muy chiquitos cuando se promulgó la ley, pero yo puedo definir ese día como uno de los días más felices de mi vida, realmente, por todo lo que costó, la lucha que significó. Promulgar esta ley fue un momento épico, me parece, para la salud mental en la Argentina. Es una ley que yo diría que, no sé si es la mejor de todo el mundo, una de las mejores seguro. Pero es una ley que, como yo siempre digo, hay que militarla. A esta ley hay que militarla, porque han pasado 10 años y todavía tenemos que seguir luchando por esta ley. Ha sido bastardeada, ha sido denigrada, y todos los días tenemos que trabajar defendiéndola. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, en el año 2017, con el anterior gobierno, hubo un intento de modificación de la reglamentación de la ley, y bueno, gracias al colectivo de profesionales, de todas las voces que se alzaron, eso finalmente no se pudo concretar, y terminó con la destitución del que era en ese momento el director de salud mental y adicciones de la Nación, el doctor Andy Blake. O sea que la ley se lo llevó puesto. Pero desde el 2017 hasta ahora también han pasado muchas cosas, o sea, todos los que... La otra vez me hacían un reportaje, justamente una entrevista para una radio de la UBA, y me preguntaban cuáles habían sido los logros y cuáles eran lo que todavía faltaba por concretarse. Evidentemente en estos 10 años ha habido muchos logros, pero también aún faltan cosas. Digamos que en los primeros años hubo muchos aciertos, luego esta ley quedó como congelada, podríamos decir, entre el 2015 y el 2019, entonces no se pudo avanzar, y nos encuentra el 2020 con una deuda todavía, que hemos llegado al 2020 y no hemos logrado lo que la ley, digamos, cuyo objetivo principal era la desmanicomialización, ¿no? Esperemos que, bueno, a partir de ahora podamos avanzar en ese sentido y lograr lo que la ley propone. Más allá de eso, digamos, la ley también propone lo que es el trabajo interdisciplinario e intersectorial. Yo me desempeño en un hospital general de la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en el Hospital Álvarez, desde hace más de 30 años, y puntualmente me dedico a la atención de pacientes con consumo problemático de sustancias. Nosotros en realidad tenemos un trabajo interdisciplinario,
verdaderamente interdisciplinario. Al principio, cuando se promulgó la ley, porque yo creo que a veces me parece que los jueces, si bien eran jueces, creo que fueron al principio los que menos entendían la ley. Nos llegaban todos los casos del artículo 152 para las evaluaciones interdisciplinarias. Es decir, ustedes saben que esta ley derogó la ley 22914 de internación psiquiátrica. Ahora se necesita una evaluación interdisciplinaria. Es decir, esta evaluación tiene que estar realizada por un psiquiatra o un psicólogo y un trabajador social. Por lo menos tiene que haber 2 de 3 especialidades para realizar la evaluación y determinar la incapacidad o capacidad de una persona. Bueno, así que al principio, digamos, nos llegaban por oficio cientos y cientos de evaluaciones, personas que ya tenían inhabilitación, pero los jueces lo mandaban al hospital para saber si continuaba con esa inhabilitación. Pero en general el trabajo nuestro, especialmente en el área de adicciones, ustedes saben que adicciones es una problemática que está multideterminada. Entonces, en nuestro hospital nosotros trabajamos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, acompañantes terapéuticos. O sea, realmente es un trabajo interdisciplinario. Pero aún así, ustedes saben que esta ley, hace poco, con el caso de esta persona que fue asesinada, digamos, en la vía pública, y también murió el policía por una herida de arma blanca, era una persona que tenía un padecimiento mental. En ese momento, en todos los medios, apareció que la culpa la tenía la ley de salud mental, cuando en realidad esta persona, si tenía un padecimiento mental, las fuerzas de seguridad tendrían que haber actuado en consecuencia. Hay un protocolo para las fuerzas de seguridad para actuar en estos casos, que evidentemente, bueno, por desconocimiento o impericia, terminó injustamente con la vida de 2 personas, 2 inocentes realmente, ¿no? Tanto el policía como esta persona. Y lo que se escucha en los medios de comunicación es que con esta ley no se puede internar. Y no es así, o sea, eso es una falacia que se viene repitiendo desde hace 10 años. Y creo que hay grupos corporativos que sostienen esta falacia. Lo mismo que el tema de la desmanicomialización. Muchos dicen que no, hay que eliminar la lógica manicomial, es verdad, y hablan de hospitales especializados, que en realidad el hospital especializado vendría a ser exactamente un manicomio. O sea, la ley lo que dice es que hay que propender a la readecuación de los hospitales monovalentes. Y eso es a lo que aspiramos. Hemos llegado al 2020, hay cosas que tenemos muchos desafíos, hay cosas que faltan, necesitamos, así como dice la ley, que se aplique el 10% del presupuesto de salud, en salud mental, y para poder lograr la desmanicomialización también necesitamos que se creen los dispositivos intermedios, que serían hospitales de día, casas de medio camino, residencias asistidas. Todo eso se necesita para poder llegar a la externación de los pacientes. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires está avanzando y ya ha logrado la externación de muchísimos pacientes. Los que habitamos y vivimos en la ciudad de Buenos Aires, todavía nos falta un trecho por recorrer. Acá todavía ustedes saben que tenemos los hospitales monovalentes como el Borda, Moyano y Tobar García, que todavía no están adecuándose a la ley de salud mental y donde se encuentra quizás la mayor traba, ¿no? Bueno, no sé si quieren algo más o dejamos después para las preguntas, si me quieren preguntar algo más con respecto al trabajo interdisciplinario en el hospital. Dale, si querés, después dejamos un espacio para las preguntas y las dudas con esto. Bueno, si les parece, ahora le dejamos la palabra a Estefanía Siofi. Hola, bueno, buenas tardes. Perdón que me estoy comiendo una tostada porque acabo de llegar del centro de salud. Sin hidratos de carbono mi cerebro no funciona. Bueno,
un poco para agregar a la presentación, tal vez porque sirve en este espacio de psicólogos, estudiantes de psicología o trabajadores con personas con problemas de salud mental. Yo también trabajo en Vientos de Libertad, que es una casa comunitaria que depende del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidas, que trabaja con pibes, varones, en la casa en la que yo trabajo, y también en la otra casa con la que trabajo, que es de mujeres y diversidades, en Rodríguez y en Luján, que están haciendo un proceso para abordar el problema del consumo problemático de sustancias. Además de trabajar en la 1114, ¿no? Como médica generalista. Bueno, a ver, para arrancar, me dijeron, bueno, pensemos en interdisciplina e intersectorialidad. Me resulta un poco incómodo ser la médica generalista de este lugar, pero me parece que tal vez para poner un marco, está bueno pensar en la interdisciplina y en la intersectorialidad como herramientas necesarias para poder pensar el acceso al derecho a la salud. Y pensar desde ese marco todo lo que podamos pensar sobre interdisciplina y pensarlas como herramientas transformadoras. Digo esto porque claramente vivimos en un mundo, pero sobre todo en un país, en donde el acceso al derecho a la salud es totalmente inequitativo. Nosotros estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, porque es el marco en el que estamos acá, y la universidad, etc. Pero incluso en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad con mayor complejidad, etcétera, el acceso a la salud es sumamente irregular y excluyente. Entonces creo que la interdisciplina y la intersectorialidad vienen un poco a complejizar, en el buen sentido de la palabra, un sistema de salud que es demasiado simple para abordar los problemas que, como dice yo me formé en un centro de salud en Villa Soldati, y la residencia la hice con residentes de la RIEPS, no sé si conocen, es la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud, que puede haber psicólogos haciendo esa residencia, por ejemplo, que tiene el objetivo de poder pensar específicamente la promoción, la prevención y la educación para la salud. Y la perspectiva de trabajo es desde la interdisciplina y la intersectorialidad, específicamente en el territorio. Entonces me parece que desde ahí es donde yo me formo, porque claramente en la Facultad de Medicina de interdisciplina no hay nada, y las disciplinas que no son médicas son subalternas prácticamente, o claramente tienen muchísimo menos valor, y desde ese lugar aprendemos en la universidad. Bueno, entonces me parece que está bueno, yo pensaba, bueno, por ahí sirve, y Sofi, que fue la que me invitó, me decía, bueno, estaría bueno que hablemos desde la experiencia, y creo que poder pensar esto, la interdisciplina y la intersectorialidad, como respuesta a pensar cómo abordamos esos problemas complejos, sirve dar algunos ejemplos desde mi trabajo concreto en el primer nivel de atención, que son los centros de salud. Obviamente que pensé en el consumo, ahí Silvia lo trajo, pero me parece que es clarísimo en el centro de salud cómo desborda la problemática del consumo a la hora de pensar intervenciones. Tanto en las salidas al territorio, nosotras hacemos muchas cosas por fuera del centro de salud, en las casas de las personas, o mismo en la calle, pero también desbordan en la enfermería cuando viene una persona que está en consumo en ese momento, o desbordan cuando viene una madre, una hermana, una novia, un novio, a
pensar qué hacer con ese pibe o esa piba que está en consumo. Y claramente las respuestas nunca pueden ser desde una sola disciplina. Y ahí yo creo que hay una complejidad que creo que se pueden dar algunos debates sobre la interdisciplina, la transdisciplina. Me parece que lo interesante de la interdisciplina es poder pensar que cada trabajadora de salud desde su disciplina tiene un aporte específico, pero que en conjunto y trabajando con las otras personas, ese aporte hace como rompecabezas, que claramente hay rompecabezas y tenemos que lograr que las fichas un poco se desdibujen para confluir, que no es, los límites no son tan claros, digamos, pero es que sí está bueno poder pensar que cada disciplina tiene su aporte y que con las otras disciplinas se va construyendo algo distinto, digamos. Pero que eso yo creo que no, la única forma, mi gato está pidiendo atención, la única forma de aprenderlo y de llevarlo a la práctica es pudiendo trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo hay que pensar un orden del sistema de salud, digamos. Para trabajar en equipo necesitamos tiempo de reuniones de equipo, tiempo de pensar a esas personas o esas problemáticas que tenemos que abordar, o esas personas, familias, comunidades que queremos abordar con esa problemática. Y creo que nuestro sistema de salud, si bien me parece que el sistema público tiene más oportunidades, y específicamente el primer nivel de atención, los centros de salud, tienen más oportunidad para poder pensarse en equipo por la forma en la que están conformados, necesitamos poder jerarquizar ese trabajo en equipo y esos lugares de trabajo en equipo. En el caso de los acompañamientos de aborto, me parece que es otro ejemplo que podemos pensar que nos puso un poco en jaque al modelo médico hegemónico y más individualista, porque de nuevo es una problemática que es compleja, que tiene un componente social muy importante, que pone algo de la urgencia sobre la mesa, y que entonces desafía a los equipos en cómo pensar los abordajes. Y ahí yo creo que la experiencia que venimos teniendo de muchos años de acompañar abortos desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños en su momento, y después avanzando a la garantía de interrupciones legales de embarazo, es sumamente interesante cómo se conformaron esos equipos interdisciplinarios, porque en la mayoría de las situaciones o las experiencias que fuimos teniendo, la puerta de entrada era o trabajo social o psicología, nunca medicina. Entonces, el formato que se dio para empezar a trabajar esas problemáticas fue muy interesante para poder pensar desde dónde trabajamos en interdisciplina, porque yo creo que hay distintas formas de pensarlo, que muchas veces se intenta, bueno, este programa que es de tuberculosis tiene que tener una trabajadora social, una psicóloga, una médica, y tienen que trabajar interdisciplinariamente. Y muchas veces lo que sucede es más al revés, que frente a los problemas, una crea las herramientas y construye la interdisciplina frente a esos problemas que se presentan como complejos. Más vale que una puede tener la primera reacción de resolverlo solo y siempre resolver las cosas solas, ¿no? Que siempre, por lo menos para les médiques, trabajar con interdisciplina es renunciar a un poder, y implica también desprenderse un poco de los saberes propios para poder valorar los saberes de lesotres. Entonces me parece eso, bueno, obviamente que es un desafío. Y después creo que hay algunos otros ejemplos. Con el COVID creo que se dieron cosas muy interesantes, y específicamente con la salud mental estamos viviendo el coletazo del COVID en este momento, porque todas esas personas, primero, muchas situaciones de angustia o de algunas cuestiones más agudas en términos de salud mental, que se despiertan por primera vez en este momento, con este marco,
con un déficit de las redes de contención en la familia, con la pérdida del trabajo, bueno, un montón de cosas que estamos viendo con el COVID, pero también pensaba, una de las primeras, nosotras en la 1114, el primer caso lo tuvimos el 1 de abril, o sea, arrancamos con el COVID hace un montón de tiempo, y nuestros peores meses fue mayo, y una de las primeras situaciones, que nosotros tenemos equipos territoriales, que son equipos en donde participamos distintas disciplinas. Mi equipo territorial, por ejemplo, está conformado por una psicopedagoga, una enfermera, yo que soy médica generalista, un pediatra y una psicóloga, y tenemos un territorio específico asignado, una manzana del barrio. Entonces, todas las situaciones de COVID de esa manzana, el seguimiento lo hacíamos nosotras, por vía telefónica, después yendo a la casa, bueno, etc. Y una familia que previamente no conocíamos, que era de nuestro territorio, una de las primeras que estuvo con COVID, que estaba internada a pesar de ser leve, después tenía palpitaciones, le faltaba el aire, etc. Eso lo relataba por teléfono. Entonces decidimos como equipo ir a la casa a visitarla. Y claro, lo que a ella le pasaba es que tenía mucha angustia, porque lo que tenía miedo era que a su hijito de 2 años, si tenía COVID, quede internado como ella, en total soledad, que nadie nunca la vaya a ver, que no lo visite, que ella quede separada de él en la internación, bueno, como un montón de cosas que obviamente con ir charlando se podían ir desarmando, pero que claramente no tenían que ver con algo puramente médico, y que poder tener un equipo que era interdisciplinario hizo que podamos acompañar esa situación que claramente ella identificaba inicialmente como algo que tenía que recurrir a mí, que soy la médica. Ahora, me parece que, traje estos ejemplos para poder pensar que siempre que las problemáticas siempre se nos presentan como complejas, y que nuestro sistema de salud en términos amplios, sistema de salud también pensando en cómo abordamos cualquier problema en términos del modelo médico hegemónico o modelo clínico hegemónico, no para pensar solamente en los médicos, sino en términos clínicos, es demasiado simple. Y no sirve para resolver los problemas en la forma en la que se presentan. Entonces, bueno, ahí y para no estar hablando 70 horas, creo que hay algunas cosas que son importantes para poder pensar cómo trabajamos con interdisciplina y con intersectorialidad. Primero creo que, y aprovechando que hay muchos estudiantes universitarios, hay algo de la formación de las disciplinas de salud que tiene que ser modificado. Que no puede ser que las prácticas en salud sean, o no existan, o estén muy alejados de lo que después es la práctica, o que sean de un solo formato de la práctica, con la diversidad de espacios en donde construimos salud. Me parece que pensar la formación desde el vamos, pero también en dónde hacemos las prácticas es elemental, y con qué formatos, con qué disciplinas, si nos formamos solamente entre las mismas disciplinas, o qué. Y esto me parece también lo mismo en términos de la formación, si nos formamos solamente en la universidad, o nos formamos también en los territorios. Yo creo que los centros de salud del primer nivel de atención son una oportunidad muy grande para poder pensar en interdisciplina y en intersectorialidad, porque definitivamente el lugar en donde más podemos producir salud, entendiendo la salud como todo aquello que hacemos para transformar la realidad, para sentirnos mejor, sucede en los territorios, con la vida cotidiana de las personas, no en los hospitales, con la enfermedad y en soledad, digamos. Entonces me parece que territorializar la salud también es la forma de poder pensar y construir interdisciplina e intersectorialidad. Y territorializar la salud me refiero a los centros de salud, pero también los centros de salud conectados con los hospitales. Esto que decía Silvia, poder pensar el camino, el recorrido, la carrera que hacen las personas dentro del sistema de salud. No puede ser que de un centro, que una organización social en el barrio vea que hay una situación o un problema de salud mental, como puede ser otros problemas, ¿no?
y que no pueda encontrar una respuesta en el centro de salud. O que del centro de salud piensen que es necesario un abordaje involucrando al hospital y que eso no exista como una conexión, ni siquiera en el hospital que queda a 10 cuadras. Entonces me parece que hay algo de poder pensar la carrera de la persona, el camino de la persona, que es elemental. ¿Cómo construimos un sistema de salud que acompañe todo el proceso? Y después, lo que ya dije un poco es poder pensar que el trabajo en equipo sea jerarquizado, que cuando vos accedes a un trabajo, tu trabajo no sea solamente cumplir con una lista de pacientes cada 15 minutos para ver, no. Tenemos que poder jerarquizar las reuniones de equipo, el espacio para poder pensar en equipo, para pensar los problemas, y que no sean solamente programáticos, digamos, por problema. Bueno, las personas con enfermedades crónicas van por este caminito. Hay que poder pensar para que la interdisciplina y la intersectorialidad nazcan o florezcan en mayor flexibilidad, un maletín de herramientas que tenga mayor flexibilidad. Y después creo que también específicamente por la charla, para desmanicomializar, me salió bien la palabra, estuve practicándola, hay que ir con mucha fuerza para la promoción, la prevención y la educación para la salud. No alcanza si solamente pensamos en que hay que sacar a los pibes, las pibas, las personas de los hospitales. Hay que pensar qué hacemos con esas personas por fuera del sistema, porque hay una sociedad que no tiene capacidad para acompañar o abordar a las personas con problemáticas de salud mental. No la tenemos. Entonces eso hay que poder construirlo, y eso solamente se hace con promoción, prevención y educación para la salud. Bueno, creo que por ahora nada más. Perdón si me alargué mucho. No, bien, perfecto. Muy claro todo. Bueno, ahora, si les parece, le dejamos la palabra a Sara del Valle, que acaba de unirse. Así puede realizar su intervención. ¿Se escucha bien? Se escucha un poquito bajito. ¿Ahí va mejor? Sí. Vaya. Bueno, mi nombre es Sara del Valle, yo soy psicóloga, licenciada en psicología de la UBA, de nuestra casa de estudios, y actualmente estoy trabajando en la dirección de organización comunitaria. Ay, perdón, te interrumpo. Si puedes igual hablar un poquito más fuerte, mejor, creo. Porque se sigue escuchando un poquito bajo. Un poquito más fuerte si puedes hablar, porque se escucha. Ahí va. A ver. ¿Ahí está mejor? Ahí va. Perfecto. Bueno, les decía, me encuentro trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia, en lo que es la dirección de organización comunitaria, ¿no? Que precisamente es el área del ministerio que está dedicada a todo lo que son las intervenciones territoriales. En ese sentido, lo primero que me interesaría plantear es que hoy en día la estrategia del ministerio es de carácter interdisciplinario. Lo que son las intervenciones en el territorio, antes de lo que era la situación de pandemia, y también en lo que son los operativos de detección de COVID, son equipos que están conformados por diferentes disciplinas, por enfermeres, promotores de salud, psicólogos, médicos, trabajadores sociales. Son todas las disciplinas que están, y como ven ustedes también, la figura del promotor aparece, ¿no? Que si bien no es un profesional de la salud, también es un sujeto que tiene que estar implicado si pensamos la salud desde una perspectiva compleja. Y precisamente esto es lo que nos trae la interdisciplina, ¿no? La mirada compleja de la salud para la intervención. Entonces a mí me gustaría, aprovechando que estamos haciendo esta charla en un contexto estudiantil, en un contexto universitario, que pensemos que la interdisciplina es algo que no viene dado ni siquiera de nuestra formación, o por lo menos de los psicólogos que nos formamos en la UBA,
Tenemos una formación que es muy disciplinar, que se enfoca en cada disciplina por separado, en nuestra facultad, en la Facultad de Medicina, en Enfermería. Piensen que, siendo todos de Ciencias de la Salud, lo más lógico sería que pudiéramos compartir algunos espacios de formación, que es donde empezaría el intercambio y la circularidad de saberes con otras disciplinas. Y eso hoy no pasa, y es un problema, porque tampoco nos prepara para lo que es el campo laboral, donde, por lo general, estamos obligados prácticamente, o nos encontramos en contextos de trabajo con otras disciplinas. Por lo tanto, no es solamente un déficit en términos de formación, sino que también, como futuros profesionales, es complejo pensar cómo nos vamos a insertar en el campo laboral con esta desarticulación que hay, también entre teoría y práctica, porque si nos ponemos a pensar, las problemáticas que surgen en los diferentes territorios son también de carácter interdisciplinar. Para poder resolver una situación de violencia de género en un barrio, son necesarias las diferentes miradas para poder abordarla. Entonces ahí también ubicar la importancia, que no es solamente una perspectiva de la interdisciplina, sino que también está bastante ligado a lo que va ocurriendo en el territorio. Y precisamente tener una perspectiva interdisciplinar tiene que ver con poder partir del problema. Y a partir del problema, que tiene que ver con esta realidad compleja que venimos planteando, donde una problemática está atravesada por diferentes cuestiones, nos lleva a pensar en un equipo mucho más amplio de lo que sería una sola disciplina. Y también pensar otra cuestión, trabajar en interdisciplina implica el trabajo en equipo. Como les decía antes, que haya una interacción entre las diferentes disciplinas, que haya cooperación, circularidad en los saberes, el trabajo en equipo. Y en ese sentido, volviendo a lo que les comentaba de las estrategias, están pensadas desde ese lugar, desde el problema. En este caso, el problema puntual que tenemos hoy en día es la detección de COVID, pero a partir de ir al territorio a realizar los operativos, donde se buscan personas que tengan síntomas compatibles para realizar un hisopado y llegar a un diagnóstico, también van surgiendo otras cuestiones, ¿no? Por un lado está eso, la demanda, que es la detección de COVID, y después las necesidades de la población. Y eso es algo que también está contemplado desde este dispositivo, desde el detectar, que tiene que ver, por ejemplo, con ir casa por casa, encuestando o entrevistando a los vecinos y las vecinas. Y ya en esa entrevista casa por casa empiezan a surgir otro tipo de demandas, que hacen a cuestiones alimentarias, cuestiones habitacionales, como decía anteriormente, casos de violencia, algunas cuestiones que hacen también a la salud mental. Entonces desde ahí ya se parte de un problema que se tiene que abarcar desde diferentes lugares. Y también la forma de abordar esos casos tiene que ver con lo interdisciplinario y también con el contexto y el territorio en sí. Piensen que en un territorio no solamente están los efectores de salud institucionales, sino que también hay organizaciones sociales, actores, referentes barriales, y eso también lo contempla el Ministerio de Salud para intervenir. Cuando nosotros vamos al territorio, va el equipo del Ministerio, va también los equipos de salud de los municipios, y también se acoplan a estos dispositivos las diferentes organizaciones sociales, porque entendemos que el conocimiento del barrio lo tienen ellos, que son quienes están ahí. Entonces para nosotros también es importante su mirada. También porque, a ver, que en un barrio de repente aparezca una unidad sanitaria móvil enorme, un equipo de salud de unas 50 personas, la situación de COVID, digo, es una cuestión que hasta visualmente es disruptiva, digo, aparecemos todos vestidos de pies a cabeza como astronautas, eso también, digo, es un shock y es algo que hay que tener en cuenta al momento de intervenir, y por eso la estrategia está planteada desde diferentes lugares. Nosotros entendemos que eso, que es disruptiva nuestra presencia en el barrio, y por eso también las psicólogas del equipo, los psicólogos, las y los trabajadores sociales, se encargan un poco de eso, ¿no? De humanizar esta parte, los promotores también nos ayudan mucho con eso, a humanizar el dispositivo y a poder abordar la problemática desde un lugar más humano, ¿no? Como poder explicar en los territorios
qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que va a pasar, qué le pasa a una persona que por ahí está en su casa, tiene algunos síntomas de COVID y nosotros tenemos que decirle que nos acompañe a la base del operativo, qué va a ser hisopada ahí. Bueno, todo eso, si lo pensamos solo desde una perspectiva médica, se estarían escapando algunas otras cuestiones de las que vengo mencionando. Y por eso es tan importante articular también con el territorio, por el vínculo. Los actores del barrio son quienes tienen el saber de lo que pasa ahí, pero también quienes se vinculan con la población. Entonces a nosotros que estamos yendo por primera vez o que vamos solamente una vez por semana, nos parece indispensable el vínculo afectivo, digamos, eso también es saludable si pensamos en una perspectiva compleja de la salud. Entonces por eso, como les decía, es importante pensar en el carácter interdisciplinario desde el comienzo de la preparación de estos dispositivos. No es simplemente, bueno, juntar un montón de gente de diferentes disciplinas y ponerlos a trabajar, sino que sea una estrategia que esté pensada desde el momento cero. Y también lo que ocurre es que se van haciendo diferentes articulaciones con salud de los municipios para poder resolver cuestiones de género y demás. Y otro ejemplo muy interesante que tiene que ver con la interdisciplina en el territorio, por ejemplo, algo que está en los medios actualmente, tiene que ver con la toma de los terrenos de Guernica, donde el Ministerio de Salud está teniendo una fuerte presencia, el Ministerio de Desarrollo también de la provincia se encuentran ahí. Nuevamente es una toma de tierras que uno por ahí, pensándolo rápidamente, diría, bueno, es una cuestión para resolver judicialmente, pero como les decía, en una lectura compleja se entiende que ahí no solo hay una cuestión fiscal, digamos, sino que también hay otras cuestiones que atraviesan ese conflicto, y por eso el Ministerio de Salud está presente todos los días, y ahí, por ejemplo, ni siquiera estamos haciendo como un abordaje de COVID estrictamente, sino que el dispositivo está pensado más en prevención y promoción de la salud, control del niño sano, y precisamente las ciencias sociales, la psicología, los trabajadores sociales tienen un rol muy importante en este operativo, quizás aún más que los enfermeros o los médicos, porque hay toda una situación ahí emocional, tensa, que es necesario poder contener y que también hay que dar lugar y escucha si estamos pensando en una perspectiva de salud compleja. Eso desde lo que es la estrategia del ministerio y también en términos de formación, que era lo que decía en un principio. El ministerio no solo, digamos, está contratando profesionales y efectores de salud para, digamos, hacer las diferentes intervenciones, sino que también se encarga de formarlos, de formarnos a todos, y las capacitaciones que vamos teniendo, que vamos pensando para los equipos de salud, también están en esa clave, en la circularidad de los saberes. Esto también se da en el territorio, en el operativo hay diferentes roles, ir a entrevistar casa por casa, realizar una entrevista previa al triage médico. Ahí también está pensada la rotación de todos los actores del dispositivo, ¿sí? El promotor de salud no solamente va a ir casa por casa, también es capacitado, también se sienta con un médico a hacer un triage, también está con una trabajadora social resolviendo una cuestión alimentaria. Eso para nosotros es fundamental, no que bueno, el médico siempre está en la base haciendo triage, el promotor siempre va al territorio. No nos parece para nada, lo que nos interesa es que haya una rotación y que todos los participantes de ese equipo puedan aportar sus saberes y también enriquecerse de los saberes de los otros profesionales. Y en ese sentido, lo que les estaba diciendo de la formación, poder empezar a deconstruir un poco las formaciones que vienen, con la que vienen los diferentes profesionales, para que puedan empezar en una perspectiva más amplia, que no es otra cosa que para que se pueda abordar mejor lo que pasa en cada territorio, para que la estrategia de salud sea más efectiva, y que no solamente estemos como anclados o circunscriptos a una demanda particular. Eso era un poco lo que les quería traer desde el ministerio. Y por el otro lado, otra experiencia que es interesante para compartir en este encuentro con ustedes, tiene que ver con, yo coordino un taller que se llama Del Tomate, es un taller donde se combina la salud y el arte. De hecho, la herramienta principal de ese dispositivo es el arte, las diferentes expresiones artísticas, plástica, fotográfica, audiovisual,
Y esa experiencia es interesante porque realmente es un equipo interdisciplinario, donde hoy en día somos psicólogos y diseñadores los que componemos ese equipo. Y como les decía, para poder trabajar algo que hace a la salud mental, el arte, que es una herramienta que viene de otro campo, es fundamental para nosotros. Digo, es a través de eso que podemos ir vislumbrando diferentes problemáticas, que van circulando cosas en el espacio, y sin ir a, por ahí, el lugar más común que tiene que ver como con lo proyectivo, ¿no? Que se piensa que, bueno, que alguien dibujando o pintando va a sacar algo de su inconsciente y demás, sino como herramienta concreta de vinculación y de lazo social con el otro. Este taller comenzó en el Hospital Borda, donde, nada, para decirlo brevemente, se sabe que los usuarios del hospital se encuentran objetivados, patologizados, y es muy importante poder rescatar algo de esa subjetividad, ponerlo a jugar. Y ahí la herramienta artística es fundamental, porque por ahí a través de la fantasía o de algo que no está muy ligado a lo que ocurre todos los días, es que se puede trabajar y es que se puede lograr algo de la cura, hacer que empiece a aparecer algo del deseo de esas personas internadas, que se puedan posicionar desde otro lugar, y no solamente en el lugar de la enfermedad, que eso es un poco la lógica del manicomio. Y creo que sería por ahí difícil o más una perspectiva más tradicional o más dogmática si uno no pensara en esto, en un intercambio con otras disciplinas para poder poner a jugar algo de esto, sobre todo porque los modelos médicos que hoy en día están dentro del hospital, también en el caso de la psicología, son los hegemónicos, y digo, ese es el efecto que tienen en las personas internadas. Por eso digo, ¿no? Son problemas mucho más complejos, y ahí, en ese despliegue a través de otras herramientas, es donde, bueno, van saliendo cuestiones que hacen a la vida de esta persona y que también tienen que ver con la salud. Y nuevamente, es un dispositivo donde no es que, bueno, las psicólogas hacen algo y los diseñadores son los que dan la clase, no. Nuevamente, circularidad de saberes, si hay alguna técnica que los diseñadores tengan que compartir con nosotros, se comparte con usuarios. También nosotras, las psicólogas que somos profesionales de la salud y que tenemos ese conocimiento, lo ponemos a disposición de nuestros compañeros diseñadores, para que también puedan empezar a jugar con eso y ver cómo las herramientas técnicas que ellos tienen se pueden ir pensando en otro marco, porque ahí también, digo, no es solamente que los profesionales de la salud estamos formados disciplinarmente, las otras disciplinas, la arquitectura, el diseño audiovisual, el diseño gráfico también lo están. Entonces esta mirada compleja que desgrana un poco las realidades hace que ellos puedan repensar su práctica, sus herramientas, y que también las pongan a jugar. Así que yo creo que la interdisciplina precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con un anclaje muy fuerte en la realidad, en la práctica, en la resolución efectiva de los diferentes problemas que tienen las comunidades. Y vuelvo al inicio, me parece que por eso es tan importante que podamos repensar nuestros planes de estudio, que podamos discutir nuestra formación, porque digamos esa es la semilla, la base, y lo que también nos da una mirada en nuestra futura práctica profesional. Entonces, muy, muy importante que podamos discutir eso desde la base para, bueno, el día de mañana ser mejores profesionales de la salud y poder realmente interactuar y transformar el campo. Eso. Perfecto, gracias. Ahora le dejamos la palabra a Leonardo Gorbatz. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, viste que uno en el Zoom siempre tiene que chequear si se escucha, si no se escucha. Porque si no, me quedo hablando solo. Bueno, un gusto, gracias. La verdad que estoy disfrutando de este panel. No conocía, sí, a Silvia, que de hecho fuimos a la misma escuela primaria, nos enteramos de grande. Y además una compañera de lucha, de todo lo que fue el proceso de discusión de la ley.
Pero bueno, a Sofía y a Siofi, me acuerdo del apellido, Tefi es el nombre, sí. No las conocía y me pareció muy interesante las dos exposiciones, porque, y en general las tres exposiciones, ¿no? La de las tres compañeras, porque muestran en concreto que efectivamente hay una aplicación de la ley, y que incluso uno diría, la aplicación de la ley, aunque suene paradójico, empezó antes de la ley, ¿no? Quiero decir, las experiencias de transformación, de hacer algo distinto con el padecimiento mental, preceden a la ley, pero hoy tenemos, bueno, experiencias concretas de trabajo territorial que interpretan perfectamente lo que la ley está planteando. En todo caso, lo que uno debería preguntarse es por qué esas experiencias no alcanzan en volumen y en cobertura territorial a reemplazar la respuesta tradicional del sistema, que ha sido el sistema manicomial, ¿no? Pero quiero decir, por ahí estoy empezando por el final, pero a mí yo creo que si estos saberes que ustedes acaban de escuchar, expuestos por personas con experiencia concreta de trabajo, pudieran, digamos, extenderse, conocerse más, visibilizarse, transmitirse, yo creo que estaríamos muy cerca de la plena implementación de la ley. Ocurre que tenemos muchísimos profesionales que, bueno, que han sido formados en otro esquema, y de hecho ustedes mismos y ustedes mismas como estudiantes actuales, evidentemente siguen bajo un esquema de formación que no los está preparando para lo que realmente necesita el país en materia de transformación en salud mental, pero en definitiva también es un signo positivo que sean los propios y las propias estudiantes las que buscan, aunque sea por fuera de la formación que les brinda la propia facultad, encontrarse con aquellas herramientas que les están faltando, ¿no? Porque eso quiere decir que hay un interés, que hay una vocación de hacer algo distinto, que advierten la insuficiencia de la formación que están recibiendo y que la salen a buscar, ¿no? Entonces eso me parece que genera también como una expectativa positiva. La aplicación de la ley, en definitiva, es transformar el sistema de salud mental que todavía existe, y eso es un proceso de construcción y de construcción de algo nuevo. Nosotros hace 10 años que, bueno, hicimos el esfuerzo de poner en discusión un proyecto de ley, y la verdad que el propio proceso de discusión fue un valor en sí mismo, porque permitió aglutinar un montón de organizaciones y de movidas que existían y de experiencias que existían por ahí de manera aislada en el país, en distintas regiones, en distintas instituciones, y a partir de la ley lo que sucedió fue que, bueno, se armó un colectivo que yo creo que es uno de los puntos centrales que uno podría hoy analizar como avances a 10 años de sanción de la ley, que es la posibilidad de que hoy exista en materia de salud mental un colectivo muy importante de organizaciones diversas en distintos lugares del país que comparten los mismos principios y que empujan cada una desde su lugar a una transformación del sistema. Y esto es importante porque, primero, porque tenemos un país muy grande, segundo, porque tenemos un sistema de salud fragmentado, tenemos hospitales que dependen de cada una de las 24 provincias, de algunos municipios, salas de atención primaria que dependen también de municipios o de provincias, tenemos el sistema público, el sistema privado, tenemos las obras sociales. Es decir, toda esa complejidad hace que buscar una transformación, como lo plantea la Ley de Salud Mental, no, digamos, requiere de sumar un montón de voluntades y sumar actores en distintos espacios, digamos, ¿no? Institucionales y sociales. Y entonces la única forma de hacer eso es con una gran masa crítica que permita ir empujando transformaciones desde esos distintos ámbitos. Y eso es lo que ha permitido construir la ley, ¿no? Primero con el proceso propio de discusión de la ley que se dio en diputados y después en senadores, y después con el proceso de implementación. Yo diría casi que fue automático que una vez que se sanciona la ley de salud mental,
se empiezan a multiplicar los espacios de debate y de difusión de la ley, y todo ese enorme colectivo que había participado de la construcción, de esta construcción, digamos, en el Congreso de la Nación, bueno, fueron como militantes multiplicadores de todas estas discusiones, y eso ya es parte del proceso de transformación, ¿no? Porque poder discutir sobre determinados saberes establecidos, poder discutir sobre cada uno de los artículos de la ley y cómo se puede implementar, cuáles son los obstáculos, etcétera, ya esa discusión permite ir encontrando alternativas, abriendo las cabezas, digamos, revisando ciertos prejuicios, y eso ya dio un resultado, ¿no? Yo creo que hoy no estamos parados en el mismo lugar donde estábamos parados hace 10 años. Hace 10 años no teníamos una política nacional, en el sentido de que ni siquiera había una Dirección Nacional de Salud Mental. Nuestro país tuvo Dirección de Salud Mental en los primeros años de la democracia, y después en los 90 dejó de tener una Dirección de Salud Mental, y la volvimos a tener casi meses antes de la sanción definitiva de la Ley de Salud Mental. Y eso fue también producto de este impulso transformador y de la acción de estas organizaciones sociales. Bueno, han pasado 10 años, yo creo que está claro lo que no se ha hecho, ¿no? Los hospitales monovalentes siguen funcionando, siguen siendo las instituciones que más recursos concentran, siguen siendo en muchos casos las instituciones que las familias demandan, a las que las familias demandan una respuesta cuando se produce una crisis en salud mental en algún integrante. Sigue siendo las instituciones, y hablo de los hospitales monovalentes, y también de las comunidades terapéuticas, donde muchas veces la comunidad busca la respuesta, que en definitiva es buscar sacarse de encima o excluir un conflicto que irrumpe de manera, digamos, de golpe, y ante el temor y la angustia que esto genera, la primera respuesta siempre es alejar a esa persona, y bueno, el hospital monovalente y la comunidad terapéutica, es decir, la internación prolongada, ha sido la respuesta tradicional, y en definitiva es la respuesta que siempre está buscando la comunidad y las familias. Y entonces lo que tenemos es que, bueno, a pesar de estas experiencias que nos acaban de relatar las compañeras, y distintas experiencias que existen en distintos lugares del país, lo cierto es que el hospital monovalente sigue siendo todavía la respuesta fundamental para los casos graves. ¿Cuál es la salida? Bueno, en principio, la interdisciplina que sí ha sido, yo creo, una herramienta y un eje que estos 10 años se fue fortaleciendo, porque antes, ¿qué teníamos, digamos? Antes teníamos la respuesta médica o la hegemonía del saber médico. ¿Cómo funcionaba? Funcionaba, acá se habló de simplificación, ¿no? Efectivamente, la respuesta médica era una respuesta que simplificaba. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que se esperaba del discurso médico en salud mental era la clasificación del problema y eventualmente una respuesta. Que esa respuesta fuera inadecuada, pareciera que no tiene importancia, digamos. Que esa respuesta fuera el encierro o los medicamentos como forma de aplacar los síntomas, y que eso fuera todo, pareciera que no era un problema. En todo caso, había un saber que se suponía absoluto, sintetizado en un diagnóstico, que es lo que se esperaba del discurso médico, y una respuesta. ¿Qué es lo que produce la interdisciplina? Bueno, una ruptura de ese supuesto saber absoluto, al que tampoco se le exigía demasiado, porque no es que la medicina en materia de salud mental había dado respuestas basadas en amplios conocimientos científicos, no. Lo que funcionaba de la respuesta médica y de la hegemonía médica era más bien el prestigio social que la medicina tiene, ¿no? O que la medicina tenía, o que sigue teniendo, y el hecho de que sobre ella se posaba esta suposición de un saber absoluto.
la interdisciplina lo que viene a hacer es aproximarse más a la complejidad de los padecimientos mentales, de una persona que vive en la comunidad, y paradójicamente, lejos de llevarnos a un saber más absoluto, cuanto más disciplinas y cuanto más complejidad en la lectura, más descompleto el saber, ¿no? Más precario, si se quiere, o más dinámico es el saber, porque en todo caso lo que nos interesa, desde esta mirada que propone la ley y desde la interdisciplina, es otro concepto de lo que tiene que ser un sistema de salud. No necesitamos un sistema de salud que simplifique los problemas, que los clasifique y que anule a las personas, anule a los problemas anulando a las personas, sino que necesitamos un sistema que tribute a una idea de salud distinta, ligada a la diversidad, ligada a la inclusión social, ligada a la posibilidad de una persona de desarrollar su singularidad y su subjetividad en un lazo con los otros, ¿no? Entonces, en la medida que tenemos una mirada sobre la salud distinta y tenemos una idea de qué es la salud mental distinta, bueno, necesitamos complejizar ese abordaje y eso lo da el equipo interdisciplinario. Y hoy yo creo que eso ha ido avanzando, no solamente en la experiencia de los equipos, sino que ha ido avanzando también en el respaldo jurídico que tiene hoy el trabajo interdisciplinario, ¿no? Es decir, antes, cuando teníamos que dar un informe sobre una internación, o sobre un proceso de restricción de la capacidad jurídica, o sobre una persona en conflicto con la ley penal, lo que la justicia exigía era el saber médico, ¿no? El saber absoluto. Hoy, en todos los casos, está establecido no solamente por la Ley de Salud Mental, sino por el Código Civil, que lo que se precisa es un informe interdisciplinario. El informe interdisciplinario quiere decir que no vamos a poder, que no se trata tanto de clasificar un problema, ponerle un nombre, un diagnóstico, y a partir de ahí establecer un pronóstico generalizando y universalizando, sino que una respuesta interdisciplinaria es la que más nos acerca a la complejidad de cada caso y a la diversidad de cada situación, ¿no? Así que a mí me parece importante que se multipliquen estos espacios con los estudiantes, porque cuando uno se recibe e ingresa al mundo del trabajo, si uno no conoce cómo funciona el sistema, cuáles son los resortes que organizan, en este caso el sistema de salud mental, lo que termina pasando es que uno es funcional al mantenimiento del sistema. Si no es capaz de cuestionarse a qué intereses responde, por qué fue organizado de la manera que fue organizado. Y de hecho, bueno, tenemos que todavía hay residencias en los hospitales monovalentes donde el estudiante sale con el ánimo de aprender y, bueno, si le toca hacer su residencia en general en instituciones monovalentes, bueno, muchas veces, a pesar de que en algunos casos le pueda tocar algún espacio que esté intentando una transformación, lo que termina pasando es que, bueno, se entusiasman, se aferran a esa institución y terminan defendiéndola. Entonces me parece que es fundamental que en la formación de los profesionales, que creo que en definitiva todos estamos entendiendo y proponiendo que haya una revisión profunda de las currículas y de los esquemas de formación de los profesionales, tenemos que incluir, además de la capacidad de trabajo interdisciplinario, la posibilidad de entender cómo está organizado nuestro sistema de salud mental, por qué está organizado de la manera que está organizado y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Pero bueno, en definitiva, creo que la conclusión que yo me llevo del encuentro de hoy es que existen experiencias muy interesantes y que tenemos que hacer el esfuerzo de difundirlas, de transmitirlas, y de que el camino es por ahí, digamos, ¿no? Es no solamente ver de qué manera, como decía la compañera, generamos dispositivos de externación para las personas que están hace tanto tiempo internadas en los hospitales monovalentes, sino
cómo adquirimos herramientas para saber trabajar en el afuera, y cómo adquirimos herramientas para saber acompañar los procesos de salud de las comunidades para que no se llegue a la situación de una crisis o de la necesidad de una internación, ¿no? Y esto, lamentablemente hoy, la formación universitaria no nos está dando, por lo menos en la mayoría de las universidades, pero evidentemente hay experiencias más que interesantes que se pueden transmitir y que sobre eso tenemos que construir. Así que bueno, les agradezco y quedo también a la espera del intercambio. Genial, muchísimas gracias. Sí, total, esto de, bueno, nosotros hoy tenemos un plan de estudio de 1985, o sea, completamente atrasado, y la importancia de que nosotros podamos problematizar y cuestionar los sentidos que rodean a nuestra práctica como psicólogos, y de qué perspectiva nos estamos formando, para poder también pensar hacia dónde queremos ir y hacia qué salud mental queremos construir. Bueno, gracias a todos los panelistas. Bueno, ahora abrimos un espacio a preguntas, a dudas o a diálogo, a un diálogo también, así que creo que ahí Silvia quería agregar algo a lo que dijo Leo, así que perfecto. Silvia. No, quería agregar a lo que dijo Leo, que me parece fundamental, que no puede seguir habiendo residencias en los hospitales monovalentes. Los psiquiatras y psicólogos se tienen que formar en los hospitales generales, tenemos que empezar por ahí. Y otra cosa que me parece súper importante, ustedes saben que nosotros los psicólogos no tenemos especialidades. Yo participé de la redacción del programa de la residencia, de la RISAM, Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, en el gobierno del periodo 2015-2000, no, anterior al 2015. O sea, un profesional que hacía la residencia interdisciplinaria, un profesional médico que hacía la residencia, salía con la especialidad. Un profesional psicólogo que hacía la misma residencia interdisciplinaria no salía con la especialidad. Nosotros tenemos que luchar por las especialidades, no puede ser que no tengamos especialidades. Por ejemplo, dentro del gobierno de la ciudad, particularmente yo que me desempeño en un hospital general, si bien tengo el mismo sueldo que cualquier médico con la misma antigüedad que yo, hace algunos años agregaron un plus por especialidad, que obvio nunca lo voy a tener porque no tengo especialidad. Y tengo el máximo de antigüedad que se puede obtener porque tengo 36 años de antigüedad. Estoy en el tope de la carrera, pero no tengo ese plus. Así que ese es otro camino por el que tenemos que ir. No puede ser que dos profesionales hagan la misma residencia, uno salga con especialidad y el otro no. Eso quería agregar. Perfecto, gracias. No sé si se preguntan. ¿Tienen que preguntar algo? Si no, yo personalmente también tenía una duda, bueno, no duda, pero algo que me parecía importante desarrollar, sobre, bueno, cómo pensar también la articulación con otros saberes no disciplinares, ¿no? Como se hablaba de para poder pensar la interdisciplina es necesario pensar la territorialización y la articulación también con, por ejemplo, en este contexto, con las organizaciones sociales, que son las que hoy están poniendo el cuerpo también en este contexto de pandemia, y que también encuentran tantas dificultades para acceder a la salud mental, y como hoy la salud mental resulta para muchos sectores un privilegio. Bueno, es una pregunta un poco amplia, pero bueno, ¿qué elementos hoy podemos tomar para poder pensar desde dónde poder articular, o el cómo, con estos sectores? Le abro a quien quiera responder. Bueno, yo tiro algo, como para romper el hielo también. No, creo que, me parece que por supuesto, y sobre todo escuchándola a Sara, me parece que pensar en el rol del Estado, generando políticas públicas que propicien la intersectorialidad, sobre todo en este caso de lo que planteás, pero también la interdisciplina, pensando a las promotoras de salud como parte
los trabajadores de salud, es fundamental, digamos. El rol que pueda tener el Estado pensando política, priorizándola y por supuesto financiándola, digamos, poniendo presupuesto en políticas públicas que prioricen la intervención en el territorio, la articulación con las organizaciones, que la formación de promotoras de salud, que lo venimos haciendo las organizaciones, formar a las promotoras de salud en los territorios, de ahí salen, digamos, priorizar eso, fomentarlo, generar iniciativas de formación en territorio, me parece que son bastante elementales. Y eso poder trasladarlo también. Voy a seguir retomando cuestiones de provincia, del Ministerio de Salud de la provincia, pero poder haber generado un ingreso masivo de los residentes de las distintas disciplinas a el sistema público de salud, haberle ofrecido al 100% de la matrícula de residentes que puedan ingresar al sistema de salud, ni bien se reciben de las especialidades o de la universidad, me parece que es alucinante y que es por ahí por donde tenemos que ir. Y después me parece que hay algunas cuestiones que creo que también las organizaciones tienen que tener un rol, más allá del Estado, que tienen que ver con la participación en las mesas intersectoriales de salud, construir esas mesas barriales de salud con otras organizaciones, involucrar a la escuela, involucrar al jardín, involucrar al centro de salud del barrio, insistir, meterse en el centro de salud y exigir como comunidad organizada qué es lo que se necesita, o qué es lo que percibe la comunidad que necesita. Me parece que esos caminitos son elementales y que tienen eso, me parece, distintos espacios de intervención, que unas son las organizaciones, otros son los centros de salud, los trabajadores de salud. Me parece que esto que decía Leo, que para mí la organización que se construyó alrededor de la ley de salud mental y ese saldo que tiene organizativo los trabajadores de la salud mental, digamos, si queremos acotarlo, que me parece un error, pero es bastante único entre los trabajadores de salud, en donde la organización como trabajadores de salud prácticamente no existe y está sumamente desarticulada. Entonces me parece que hay varias tareas por donde arrancar, y después, no de la pregunta de Agus, que seguramente otros van a querer agregar, me parece que también poder pensar en la interseccionalidad, esta idea de poder pensar que las personas tienen distintos tipos de opresiones y que hay que poder pensarlas de forma integral, también nos hace poder pensar esto, porque lo digo porque me trajo a lo que decía Leo, de no podemos pensar una intervención modelo, y con el COVID nos pasó mucho, de protocolizar cómo se interviene frente a una problemática, y eso es lo que más tenemos que desarmar. Digamos, que no existen los protocolos que nos hagan ser eficaces a la hora de intervenir, de abordar sobre las diversas problemáticas, porque es desarmar o simplificar a las personas y a las comunidades sobre todo. Entender que hay intersecciones es lo que nos hace sí o sí trabajar en interdisciplina y con intersectorialidad, porque entendemos que no es suficiente con lo que hagamos, ni como trabajadores de salud individuales, como médica, digamos, en este caso, ni como sistema de salud, como centro de salud, que necesitamos a la organización del barrio para poder hacer una intervención que sea eficaz. Me encantó eso del antiprotocolo, porque yo soy antiprotocolo, pero nunca lo dije demasiado. Igual hay que contextuarlo, porque hoy, digamos, hoy hay una profusión de protocolos, sí. pero bueno, también tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo, y que para ciertas cosas son necesarias, ¿no? Y son necesarios. Pero en salud mental... Me di cuenta que estaban grabando. No, pero menos mal que están grabando, porque yo creo que tu intervención es para que la desgraben y para que la lean muchas veces. Pero quiero decir que hubo, a partir de la ley de salud mental, también muchas iniciativas tendientes a capacitar, por ejemplo, a médicos generalistas o médicos de guardia, con la idea de que no alcanzan los especialistas en salud mental para intervenir en salud mental, eso es cierto, pero con la idea de que transmitiendo protocolos de intervención
era la forma de llegar a mayor cantidad de gente y darle herramientas a profesionales de la salud no especialistas en salud mental. Y yo acá estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, en el sentido de que protocolizar la atención en salud mental nos aleja de la singularidad. Digamos, en todo caso, lo que hay que hacer es problematizar, es ayudar a pensar, y en relación a la pregunta que hacías de la relación con las organizaciones sociales y demás, yo creo que ahí la clave es entender que cuando uno saca a una persona con una crisis en salud mental y la institucionaliza, también está transmitiendo un mensaje, está diciendo ustedes no saben, nosotros sabemos. Y en realidad, la comunidad siempre sabe algo, siempre hay un saber sobre por qué esa persona le pasa lo que le pasa, o qué se podría hacer para ayudarla. En todo caso, nuestro saber hacer es poder detectar esos saberes y hacerlos valer y hacerlos circular, digamos, ¿no? Pero en todo caso, lo que digo que tenemos que entender es primero tenemos que renunciar a este narcisismo de que como somos profesionales somos los que tenemos el saber. En todo caso, tenemos una capacidad de trabajar con otros, pero sobre salud mental no nos tenemos que apropiar del saber, tenemos que entender que la comunidad, y si uno sabe escuchar, realmente hay un saber sobre lo que está pasando y sobre lo que se puede hacer. Entonces me parece que si uno tiene ese convencimiento, el resto funciona, después uno encuentra la manera de articular esos espacios, ¿no? Hola, sí, perdón, para acotar, la verdad me encantó lo que dijeron, en lo último, esta reflexión de desprotocolizar, y nada, bueno, yo soy estudiante, todavía soy bastante pichi, pero nada, uno los escucha y dice, bueno, buenísimo, a ver, uno también, a ver, yo vivo en un barrio y ves a veces que más allá de, hay lugares, digamos, hay lugares donde lamentablemente no hay buenas políticas públicas, entonces como que es todo trabajo a pulmón, ¿no? De los profesionales que tienen que meterse, ¿no? Esto que decía Tefi, bueno, a ver, trabajar con los grupos del barrio para, digamos, llevar adelante este proyecto, siempre teniendo en cuenta este trabajo en equipo. Nada, quería decirlo, hermoso lo que dijeron. Genial. Ahí Lula tenía una pregunta también. Hola, ¿qué tal? A Silvia y a Leo, ya que son personas que trabajaron en todo lo que fue el proceso de la creación de la ley, quería preguntarles específicamente en relación a la ley y su nombre, que por un lado contiene diferencias, dice Ley de Salud Mental y Adicciones. ¿Por qué? Y además, en relación a esto de la especialización, si ven necesario que sería en el marco de los derechos humanos sancionar una ley que tenga mayor relación con todo lo que es el consumo problemático y adicciones. Yo no conozco en profundidad el debate, pero sé que ahí existe este debate en relación a si es necesario o no una ley que sea diferenciadora, o el porqué de su diferenciación en el título y demás. ¿Empiezo yo o empieza Silvia? ¿Dónde está Silvia? No te veo. No, bueno, no, me parece importante justamente que la ley se denomine así porque el artículo 4 introduce el tema de las adicciones como una problemática de salud mental. Es fundamental. Sí, yo creo que la compañera lo que está preguntando, y es una pregunta que se ha reiterado todo este tiempo, que es, bueno, si las adicciones son parte de la salud mental, ¿por qué nombrarlas separado? Bueno, en realidad nosotros queremos que sea parte, es un objetivo, porque la realidad nos muestra que hay dos sistemas separados y que hay legislaciones separadas, ¿no? El tema de las adicciones se ha introducido por el lado de la criminalización, por el lado de la guerra contra el narcotráfico, y de hecho la mayoría de los dispositivos de atención de las adicciones nacieron al amparo de la ley de drogas, que es una ley penal, y son dispositivos que permiten implementar algunos artículos de esa ley, que son artículos que dicen, si la persona acepta tratamiento no va presa, y si no acepta tratamiento va presa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que venían separados. Cuando uno quiere juntar lo que está separado, bueno, hasta que eso sea natural, por ahí tiene que nombrarlo explícitamente, ¿no? Entonces yo creo que surge un poco de eso. Nosotros de salud mental y adicciones también estábamos diciendo, bueno, aunque la ley de drogas siga vigente, queremos que se rija por esta.
y que queremos que se rija por esta, es porque no queremos criminalizar, porque entendemos que las problemáticas de los consumos problemáticos son una manifestación de una problemática de salud mental, no son otra cosa. Y de hecho algunos efectos tuvo, porque después de la sanción de la ley, creo que fue con la gestión de Molina al frente de la Cedronar todo lo que tenía que ver con la lucha contra el narcotráfico lo pasó a seguridad. Entonces eso también fue un efecto de la ley de salud mental y adicciones, ¿no? Eso respecto al nombre, o sea, el día que no tengamos ya la ley que criminalice a los usuarios de drogas y tengamos más integrados los sistemas, por ahí no tenemos que seguir hablando de salud mental y adicciones, y hablar de salud mental ya todos vamos a estar entendiendo lo mismo, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? No, muy en relación a esto que estabas planteando, si era necesario alguna ley específica. Mira, hay una ley específica, digamos, vos tenés la ley de drogas, que es la ley penal, y se contradice, yo diría, con la ley de salud mental, pero que es una ley que básicamente lo que hace es establecer tipos penales para todas las eslabones del narcotráfico. Comercialización, lavado de dinero, elaboración, distribución, y tenencia para consumo está incluido en eso, ¿no? Y es una ley de la década del 90, creo. 23737. 23737. Después viene la ley de salud mental, y después hay una ley que es la ley de consumos problemáticos, que es una ley del entonces diputado Pietragala, que hoy es el secretario de Derechos Humanos, que es una ley que establece un programa de inclusión social. Básicamente es un programa de asistencia integral basado en el paradigma de la ley de salud mental, pero tiene un desarrollo más de programa específico. O sea, claramente la respuesta es no se necesita ninguna otra ley. Entiendo que hay iniciativas o hay movimientos que están, y no sé si tu pregunta viene por ahí, que están proponiendo que haya una ley específica, pero yo entiendo que no es porque hay una vacancia, sino porque quieren sacar el tema de las adicciones de la ley de salud mental, ¿no? Para volver a validar los dispositivos tradicionales monovalentes tal como existen hasta ahora, y para validar que los controles que implementa la ley de salud mental a través del órgano de revisión no involucren a las personas con consumo problemático. Les cuento algo para que vean cómo es la realidad hoy. Hay una institución en Entre Ríos, en Paraná, una comunidad terapéutica, que yo ya venía escuchando que tenía serios problemas. Hace 3, 4 días me llama una persona que logró escaparse de ahí prácticamente con ayuda precisamente con ayuda de un abogado, y por el funcionamiento del órgano de revisión de Entre Ríos, pero una persona que sin su consentimiento la medicaron, la durmieron, la trasladaron desde Buenos Aires hacia esa comunidad, estuvo un tiempo internado ahí, en el tiempo que estuvo internado nació su hijo, no lo dejaron salir. Lo que él me contaba es que no tuvo tratamiento ahí, que era simplemente estar ahí, un lugar casi, creo que es una isla donde no tenía posibilidad de irse por sus propios medios. Tuvo que hacer toda una estrategia con el abogado, que afortunadamente funciona el órgano de revisión, para poder irse de ahí. Se fue y, bueno, salieron en los medios de comunicación otra vez a criticar al órgano de revisión, a decir que esta persona que se había ido era una persona peligrosa. Bueno, no digo que todas las comunidades terapéuticas funcionen así, pero digo, cuando hablamos de derechos de las personas, también hablamos de que en nombre de la protección de la persona, de la salud mental y de resolver un tema de adicción, se producen secuestros, hechos y derechos, digamos, no hay otra forma de llamarlo, y situaciones gravísimas, que en este caso se resolvió, pero se resolvió para este caso. La comunidad sigue funcionando y debe haber otras personas secuestradas en ese lugar que no están pudiendo salir, ¿no? Recomiendo un libro, La Comunidad, del periodista Pablo Galfré. La Comunidad. Búsquenlo, habla sobre las comunidades terapéuticas, es tremendo. Igual no quiero generalizar en el sentido de que hay comunidades terapéuticas, digamos, hay de todo, pero también hay esto, ¿no? Perfecto, gracias.
No sé si hay alguna pregunta más o un comentario, una reflexión. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Buenísimo. En relación a esto que decían, que contaba Leo recién, y en otro encuentro que tuvimos en el marco de esta jornada también hablamos mucho de cómo, previo a la ley, e incluso sigue sucediendo, cómo el abordaje en salud mental lo que hace muchas veces es despojar a las personas de sus derechos civiles, básicamente. Y recién Leo nombraba a este abogado o abogada que intervino, y venía pensando a lo largo de la charla esto, ¿no? La importancia también de abogados, de abogadas que estén formados específicamente en salud para intervenir en estos casos. Y pensando en esto me di cuenta que no conozco ningún grupo de abogados que se dediquen específicamente a esto, así como muchas veces acá desde Psico conocemos grupos de psicólogas feministas o psicólogos que están con la especialidad en determinados temas. Digo, no conozco abogados o abogadas que militen esta ley o que se involucren de esta forma, y iba a preguntar también si conocen algún colectivo de personas de derecho que se especifiquen que se especialicen en esto. Bueno, nosotros conocemos al doctor Alfredo Kraus, que es especialista, es una eminencia, tiene muchísimos libros publicados, así que si quieren, el doctor Alfredo Kraus es un gran conocedor de los temas de salud mental. Sí, hay muchos abogados involucrados y de hecho muchos abogados que militaron con nosotros la sanción de la ley. No sé si están organizados así como en un colectivo militante, ¿no? Pero hay asociaciones de la sociedad civil, ADESAM es una, ASIG, donde, bueno, hay abogados muy involucrados en el tema de la implementación de la ley de salud mental y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también, bueno, es importante que ustedes la trabajen y la conozcan porque es una convención que primero tiene jerarquía constitucional, involucra un colectivo más grande de personas y es muy consistente, digamos, con el paradigma que promueve la ley de salud mental. Entonces, y ahí también hay muchos abogados especializados en ese tema que bueno, yo pensando en términos de sumar y de agrandar cada vez más y fortalecer nuestro colectivo, ¿no? Y las organizaciones de usuarios también cuentan con abogados. Son importantes las organizaciones de usuarios. Bueno, bien. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no puede hacer preguntas, podemos preguntar por el chat, si no se animan a hablar. Pero bueno, si no, nada, agradecerles mucho por acompañarnos hoy en este encuentro, y también con esto que decía Leo, de la importancia de nosotros también como estudiantes poder involucrarnos y poder cuestionar y poder nosotros también formar parte como sujetos activos en construir qué salud mental queremos, qué intervención como psicólogos queremos, y formar parte de ese proceso, y creo que esto también nos da un montón de elementos para poder seguir reflexionando sobre esto. Ahí lo decía también, adecuar el plan de estudios a derecho. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar. Creo que este espacio es crucial para nosotros, especialmente cuando hoy en las facultades de nuestra formación a estos elementos no los encontramos, y estas herramientas no las tenemos, y las tenemos que, sí, lamentablemente ir a buscar otro lado, pero bueno, les agradecemos por estar acá y por ayudarnos también a darnos estos elementos para cuestionar nuestra formación y
qué psicología queremos construir y qué salud mental queremos construir. Así que, bueno, muchísimas gracias. Chao, gracias. No, por favor.